Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Alejandra Carmona. El día de hoy voy a presentar mi actividad de la materia de contratación internacional sobre el control de la lectura, armonización del derecho comercial nacional e internacional a partir de la incorporación de los principios UNIDROIT en el ordenamiento colombiano, la cual fue escrita por Silvana Insignares Cera y Juan Miguel Cortés. En primer lugar, me permito dar la definición de comercio internacional a partir de la lectura, en la cual podemos entender el comercio internacional como el intercambio de bienes y servicios que surge a partir de la relación que se da entre dos personas, ya sean naturales o jurídicas, que se encuentran en diferentes estados. El comercio internacional en los últimos años ha tenido una expansión enorme de manera mundial y igualmente así es su importancia. Se puede decir que a partir de lo que es la globalización, es fundamental que los estados tengan esta relación internacional para que puedan surgir lo que conocemos como los contratos y lo que deriva de ellos estas relaciones tan importantes. Dentro de la normatividad que busca la actividad de las transacciones, que busca regular la actividad de las relaciones internacionales, se crea la denominada nueva lex mercatoria, que es la normatividad que brinda una solución a los posibles conflictos que se presenten en el ejercicio del intercambio de las mercaderías de manera internacional. Una de las instituciones más reconocidas e importantes que busca la armonización y la unificación del derecho mercantil es el Instituto UNIDROIT, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Este instituto en 1994 publica unos principios sobre contratos comerciales internacionales, los cuales busca brindar unas soluciones preventivas sujetas al arbitrio de las partes, para que sean ellas quienes tomen la decisión de cuál es el derecho aplicable a los contratos internacionales que surjan a partir de esa relación. Sobre la naturaleza y las funciones de los principios UNIDROIT, en primer lugar, la naturaleza, podemos decir que de acuerdo con el autor citado Oviedo, que los principios UNIDROIT son un instrumento de soft law que conocemos como derecho blando, conocido como derecho blando, ya que al no constituirse como un tratado internacional, no es obligatoria su aplicación, sino al contrario, su aplicación va a ser regida a partir de la autonomía de la voluntad de las partes, lo que quiere decir que serán ellas quienes decidan si se pueden negar a que no sean los principios UNIDROIT que de pronto regule esta relación, o por el contrario sea esta la que la regule o sea otra normatividad. Esa es la autonomía que se puede entender. Sobre las funciones de los principios mencionados, estos tienen tres funciones específicas. La primera es que puede ser un conjunto de reglas y criterios útiles para la interpretación y la complementación. La segunda es que de igual manera es un conjunto de reglas y criterios útiles para la interpretación de los instrumentos internacionales existentes. Y la tercera es que pueden ser proper law, el cual se entiende como la conexión más cercana a partir de los hechos, y esta también puede ser aplicada bajo la autonomía de las partes, o puede ser también por elección del árbitro. Los principios UNIDROIT frente a la teoría transnacional del derecho desde la visión del derecho económico internacional. El derecho económico internacional tiene por objetivo la regulación de las relaciones económicas internacionales. En este derecho económico internacional busca tener en cuenta ese cruce de normatividades entre la normatividad
nacional y la normatividad internacional. Igualmente que en complemento con los principios UNIDROIT, busca que no se produzca un fraccionamiento de las relaciones económicas que se conectan. Y visto desde el híbrido normativo entre el derecho de comercio internacional e internacional, se evidencia que los principios UNIDROIT y el régimen mercantil nacional se encuentran dentro de una relación de complementariedad, buscan complementarse entre ellos. Sobre el sistema de fuentes del régimen mercantil colombiano, me voy a permitir citar a Bobbio, que define las fuentes del derecho como los hechos y los actos jurídicos cuyo resultado es la creación de normas jurídicas. En este texto en mención se nombran y se define las fuentes del derecho desde distintos autores y desde distintos conceptos. Yo personalmente me encuentro más familiarizada y encuentro más relación con el tema de acuerdo con la clasificación que hizo el autor, el profesor Jiménez, en el cual nos puede, sobre las fuentes del ordenamiento jurídico, nos dice que existen dos fuentes. La fuente, una que es la fuente principal o directa, que en esta se puede decir que es indispensable. Esta es indispensable para crear derecho y para resolver conflictos. En esta podemos encontrar como fuentes la Constitución política, la ley, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y la fuente secundaria, en esta los hechos y actos reconocidos válidos estos son utilizados de vez en cuando por el operador jurídico, utilizados muchas veces cuando se encuentra un vacío en alguna normatividad, se pueden acudir a estas fuentes secundarias. En estas fuentes encontramos la fuente del principio general del derecho, la fuente de la costumbre y la fuente de la doctrina, entendiendo la de la costumbre cuando se encuentre totalmente regulada y como elemento principal es que no vaya en contrario a la ley, o sea que cumpla sus requisitos principales, pero en el caso en mención es importante que no vaya en contrario a la ley. Sobre la obligación internacional de Colombia en definir la incorporación de los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano. Se encuentra estipulado en el artículo 226 y 227 de la Constitución Política Nacional que se le ha impuesto al Estado colombiano de manera obligatoria la carga de la internacionalización e integración del derecho, estos principios como una parte importante de lo que es la internacionalización. La Corte Constitucional, en la sentencia C-048 de 1994, se determinó la importancia de la unificación de la vinculación de los principios UNIDROIT. Por la motivación de estos principios, en la motivación de este instituto, la cual es la armonización de las relaciones internacionales y la legislación que se derive de esta. Es muy importante que se tenga en cuenta que a partir de los casos que surjan, teniendo en cuenta este instituto de los principios de UNIDROIT, pueden surgir y se logra avanzar muchísimo en cuanto a la jurisprudencia y la normatividad para Colombia como para los demás países que también hacen uso de estos principios.
Los principios generales del derecho como la fuente del régimen mercantil colombiano frente a los principios UNIDROIT. Hasta el momento no se ha logrado definir la función de los principios UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano. Se puede decir que por parte del Estado ha existido un silencio absoluto en cuanto a los principios como fuente importante para lo que son las relaciones mercantiles en la actualidad. Los principios generales son principios superiores que tienen ciertas características importantes, las cuales caben mencionar que en primer lugar tienen validez universal, que se basan en la razón, y tercero, que se debe tener en cuenta el momento histórico del que se trata. En el momento de su aplicación se debe tener en cuenta en qué momento se va a dar su aplicación para de la misma manera sea su aplicación de la manera más efectiva. La función de los principios generales son 4. En primer lugar es la integradora, que en esta se busca llenar los vacíos o lagunas que se presenten en la normatividad. La segunda es la interpretativa, que el operador jurídico o el juez podrá subsumir los supuestos de hechos encontrados de manera enunciados de manera importante. Y tercero, la delimitadora, que es poner un obstáculo a las competencias legislativas y normativas que se presenten. La cuarta es la productora, que ofrece valores sobre los cuales se fundamenta el ordenamiento. La Corte Constitucional nombra que los principios generales tienen 2 funciones básicas. La primera son los de derecho directo. En los casos que no existe normativa aplicable, vienen a aplicar estos principios generales. O sea, vienen a aplicar estos principios UNIDROIT para cuando no existe normatividad vigente sobre el caso en concreto. La segunda es que sirven como criterio auxiliar cuando la norma a aplicar admite más de 2 interpretaciones. En esa cuando existen varias interpretaciones, se busca se busca elegir la que sea más allegada y la que sea más adecuada para resolver ese caso en concreto. También en esta disposición se dicta que los principios UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano será más efectivo que al momento de que se incorporen ya de manera legal y efectiva a la normatividad colombiana, sea por medio de los principios generales del derecho comercial. Ahora bien, sobre los principios UNIDROIT como principios generales del derecho del régimen mercantil colombiano, en primer lugar se nombra que han sido aceptados los principios UNIDROIT como principios generales del derecho comercial internacional cuando en los contratos se alude a principios generales del derecho. A principios generales del derecho ya se conoce que se puede acudir a los principios UNIDROIT cuando se alude esa frase en algún contrato. También en el derecho comercial internacional ya fueron considerados como principios generales del derecho tanto para tribunales de justicia internacional como para las cortes nacionales extranjeras. Se ha aceptado a nivel internacional la aplicación de estos principios como derecho supletorio cuando no hay derecho nacional aplicable. Es importante resaltar que varios países ya han hecho uso a lo largo de los años de estos principios. Colombia también ha sido partícipe nos muestra en el texto casos concretos en los que ya la Corte Constitucional se ha manifestado para
hacer uso cuando encuentran algún vacío, alguna laguna, han hecho uso de estos principios generales del derecho, mmm, teniendo en cuenta obviamente que se cumplan los requisitos para que sea aplicado este principio, que ya los nombré anteriormente, que es que no exista una normatividad vigente que resuelva ese caso. También lo han hecho varios países, acá nos daban varios ejemplos como Argentina, Brasil y Rusia, y cabe mencionar también que Colombia ya en varias sentencias ha hecho el nombramiento de estos principios, pero lo ha hecho bajo contratos que se han pactado de manera nacional. No son contratos internacionales, sino contratos nacionales que no han tenido esa normatividad aplicable, entonces han acudido a los principios generales del derecho, como lo son los principios UNIDROIT. Bueno, muchas gracias.